morir de hambre. Siempre y cuando no sea yo que le agarro es Trabajó como censor por dádivas. En estos tiempos todo vale. Yo llegué acá y mire, fui pobre también. sobornar a Vicente Alfaguara. Le llama fascismo y poesía Feminismo muchas veces se convierten en victimarios. de inteligencia de los Estados Unidos. También estaban metidos en eso. Los premios Entre más uno escarba, con Gabriel García Márquez. No necesitan el poeta fascista. Es una víctima con dineros estatales. Leopoldo María Panero, sufra. poder invasor. Bueno, bienvenidos al episodio número 58 de La Esquina Rota, sobremesa poética, el día 27 de mayo del año 2026. Carlos Velázquez Torres, sigue la media esquina. Sigue la media esquina. Sí. ¿Será que el verano nos está asoleando a las compañeras? Esperamos que regresen pronto nuestras compañeras. Y siguiendo, digamos, con un tema que iniciamos la semana pasada, Carlos, yo quisiera hacerle una pregunta, ¿sí? Hay una cita que dice lo siguiente, comillas, si un escritor no se siente capaz de dejarse morir de hambre, debe cambiar de oficio. La verdad del escritor no coincide con la verdad de quienes reparten el oro. Camilo José Cela. ¿Qué piensa usted de eso, Carlos Velázquez? Suena muy simbólico, muy poético, muy comprometido, ¿no? A ver si es cierto, hasta qué punto se puede llegar a desear la inanición en pos de la gloria, ¿no? No sé, en plata real, ¿no? Claro que por supuesto hay muchos poetas que han sufrido la pobreza por comprometerse con las letras, pero eso depende del contexto también. Y si un escritor no se siente capaz de dejarse morir de hambre, debe cambiar de oficio. La verdad del escritor no coincide con la verdad de quienes reparten el oro. Pero es muy sorprendente esto, sobre todo con lo que mencionamos la semana pasada, ¿no? El escándalo que empañaba la figura de Camilo José Cela por Ujú. el tema del plagio con respecto al Premio Planeta de 1994. No sé, esas frases a veces parecen frases de discurso de recibimiento de un premio en una academia, ¿no? Y que a veces suenan huecas cuando uno las compara con la vida real y los hechos de las personas en su vida cotidiana, ¿no? En lo prosaico de la vida, más que no en lo ideal de los principios o no sé, de los ideales, ¿no? Para las personas que no lo saben, ¿sí? Camilo José Cela es un escritor español, pues un premio Nobel, que vivió entre los años 1916 y el año 2002. Recibió el premio Nobel en 1989. En 1989. Ujú. Pero gracias a un comentario de Berta Lucía Estrada, llegamos a un artículo escrito y firmado en El Espectador de Colombia por Fernando Araujo Vélez. Y Fernando Araujo Vélez, en este texto que publicó el 24 de mayo pasado, nos habla sobre la colaboración que tuvo Camilo José Cela con el régimen franquista, ¿sí? Eh, Ujú. resulta que resulta que hace parte, digamos, firma una carta en la que dice que puede dar datos sobre personas y conductas que pudieran ser de utilidad, es decir, se vuelve colaboracionista. Escribió esta carta en La Coruña en 1938 y luego añadió año triunfal. Después de eso, Cela trabajó como censor del gobierno de Francisco Franco entre 1943 y 1944. ¿Qué quiere decir eso? Que desde su juventud Cela militó en la derecha española. Sí. Entonces Eh, tomó una posición política definida y hizo parte del establecimiento, ¿no? De los ganadores de la guerra civil. Sí, sin embargo, lo que más me llamó la atención del texto de Fernando Araujo Vélez fue este párrafo, ¿sí? Carlos, no sé si le parece bien que lo lea. ¿Lo puede leer? Sí, señor, dice, a comienzos de los 60, durante una huelga de mineros en Asturias por malos tratos, explotación y demás, un grupo de 102 escritores se reunió para enviarle a Franco una carta de protesta, seguida de otra más universal y cruda. Según Isaac Solanes, se la
le informó al director del Departamento de Información que varios de aquellos intelectuales, Vicente Alexandre, José Bergamín, Pedro Laín Entralgo o Gabriel Zelaya eran perfectamente recuperables, sea mediante estímulos conscientes en la publicación de sus obras, sea mediante sobornos. Aquí vemos entonces en este texto cómo se revela una parte de cómo funcionan los aparatos literarios en relación con el poder. Un escritor, obviamente un escritor talentoso como Camilo José, se convierte en un colaborador del régimen, pero además sugiere, según este texto, sugiere que se coopte a los intelectuales a través de estímulos o de sobornos. ¿Usted cree que los poetas deben ser sobornables, Carlos? En principio no, pues la poesía no podría ser sobornable o no debería ser sobornable, pero la carne es débil, ¿no? Hemos visto muchos casos de poetas que cambian su posición y sus principios por dádivas, pero pues eso no debería no debería ser una práctica común, ¿no? En estos tiempos todo vale, en estos tiempos pasa, en estos tiempos donde la verdad se ha vuelto una cosa mutable, es mucho más fácil que pase, pues parece que eso viene de antes, ¿no? Pero ¿qué interés puede tener el régimen en un régimen como el franquista en sobornar a Vicente Alexandre o a Gabriel Zelaya, Carlos? ¿Para qué sobornar poetas? Los regímenes hacen eso, porque es que los regímenes lo que hacen es tratar de apropiarse del campo simbólico y empezar a generar imágenes para que la gente se identifique con ellas. Hitler lo hacía también. Hitler contrataba cineastas, contrataba dramaturgos, contrataba poetas, escritores para crear esa imagen de la perfección del régimen. Es una construcción artificial porque ellos necesitan crear una simbología épica que sostenga y que le dé justificación a todas sus actuaciones que van en contra de la tradición o del bien común de donde han salido. Aparte de eso, y esta es una cosa que yo no realmente no sabía, nos dice el autor del artículo que Cela también aconsejó que se creara una editorial privada para darles cabida a los disidentes con cargos, ojalá de diplomáticos, y premiarlos y callarlos. Pasados varios años, con un Nobel y un Cervantes a cuestas y los documentos de la creación de la editorial Alfaguara, digo, si un escritor no se siente capaz de dejarse morir de hambre, debe cambiar de oficio. Yo no sabía que se la había fundado la editorial Alfaguara. La editorial Alfaguara que la funda con su hermano y con Sí. esta relación que está clara, tiene con el régimen franquista y en esta colaboración. Y Eh, se vuelve, la industria editorial se convierte en un arma de creación ideológica, ¿no? Porque el principio de la editorial es cooptar escritores para crear un nuevo tipo de campo simbólico, diferente al propio que sale de la misma vida cotidiana. De hecho, sería interesante tal vez entrar a mirar si ha habido cambios ideológicos importantes después de que un escritor ha sido publicado por cierto tipo de editoriales, ¿no? Porque tampoco es extraño ver que los escritores puedan tener cambios radicales en sus, en sus planteamientos políticos. Mire a Vargas Llosa, en su juventud fue una persona de izquierdas y en sus años tardíos se convirtió en una persona muy de derechas, ¿no? o por lo menos neoliberal, ¿no? Digamos, a favor de un modelo que no necesariamente apoyaba el progresismo de izquierda, sí. Muy Lo que bien. pasa es que en los últimos años el neoliberalismo se ha radicalizado hacia la derecha y ha entrado al fascismo. Y empiezan a salir estos
estos discursos metastásicos donde lo neoliberal se confunde con el libertarianismo y bueno, esta cosa donde todo es posible en el momento, en un momento determinado para fines específicos y ya no les importa más. Carlos, pero de todas maneras, no se trata aquí de justificar a Camilo José Cela, pero es una persona que crece en una España diferente a la España del día de hoy. Es una persona que termina escogiendo, digamos, una de las opciones, no necesariamente la opción con la que nosotros nos solidarizamos, pero pues está haciéndolo dentro de su país y con la gente de su país. Pero ¿qué pensaría usted de un escritor, ¿sí? De una persona que se dedica a colaborar con organismos de inteligencia de otros estados? O sea, ¿cómo valoraría usted a un poeta o a una poeta que digamos, le haga eso no dentro del propio estado, sino para estados extranjeros, exteriores? ¿Cómo ve usted eso, Carlos? Uf, para mí es muy fuerte, es difícil de asimilar eso porque además va en contra de todos estos, de todos estos principios en que fuimos formados, ¿no? Que nosotros fuimos formados con los principios de la modernidad y una de las cosas de primeras que uno aprende es tener respeto por la nación donde uno ha nacido. Claro, entonces en este Respetar. caso uno dice, bueno, bueno, está bien, estamos en desacuerdo con el señor, pero era un tema civil del país con el país, de la nación con la nación, ¿cierto? Era una cosa interna. Pero cuando uno ve el caso que yo le voy a compartir ahora, imagínese esto, Carlos. ¿Mm? Sí, yo había escuchado rumores de esto, aunque es muy controversial de todas maneras, ¿no? Porque Elena Garro es un símbolo del feminismo en Latinoamérica y hay mucha gente que la defiende por esa razón, con todos los argumentos, porque Elena Garro era una muy buena escritora. Sí, claro, y Y además una escritora que fue víctima, digamos, de su relación con Octavio Paz, está casada claro, con Octavio Paz y Octavio Paz la enajena, ¿no? La aleja, sí, la ¿sí? minimiza, la La ningunea, minimiza, como dicen. invisibiliza, sí. Ujú. Eh, y sin embargo, bueno, Elena Garro, ¿por qué estamos hablando de Camilo José Cela y de Elena Garro? Porque aunque no sean conocidos por ello, los dos eran autores de poemas. Entonces, como La esquina rota sobre mesa poética, pues hay poemas de Elena Garro y poemas de Camilo José Cela. Entonces, estos son temas que nos conciernen. Sí, Pero nos preocupa esto de que ella trabajó, digamos, colaboró con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. eh, durante la época de la masacre de Tlatelolco, ¿sí? Y de hecho, vemos, por ejemplo, acá que sí. hay serios documentos, ¿no? Hay series de documentos Hay documentos donde se dice que hay una traición, o sea, parece que liberó nombres de estudiantes que terminaron siendo víctimas de la masacre, ¿no? Y bueno, habría que entrar a pensar si hasta dónde debería llegar la intervención de no digo del ciudadano, el ciudadano puede en cierto momento hasta tener un espacio de acción un poco más libre por su posición política, ¿no? Pero ya cuando el escritor o el artista toma parte del establecimiento, sus acciones tienen una trascendencia mayor. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, que en el caso de Cela se vuelve un funcionario y el funcionario toma acciones, acciones y esas acciones se vuelven una verdad en el hecho de que puede generar disposiciones, reglas o hasta alineamientos jurídicos. Lo mismo que una persona que puede entrar a actuar con un organismo de espionaje o de servicio secreto extranjero puede llegar a generar verdades, ¿no? Como este merece, este no merece y hasta este merece vivir y este no merece vivir. Es que mira, lo que a mí me sorprende esto, porque una persona que colabora con la CIA, mira en la foto en la que aparece, aquí aparece Elena Garro bailando con Gabriel García Márquez. Sí, Mira, aquí están agarrados bailando, ¿sí? ajá, es Entonces eso habla acompaña. de la penetración
¿sí? Y de la influencia, digamos, de estos organismos de inteligencia, ¿sí? Y de la colaboración que algunos intelectuales a veces tienen. Pero me sorprende el caso de Garro más que el de Cela, porque el de Garro es con un organismo que no hace parte de su país. Es Y decir, sobre todo con una fachada, ¿no? Porque aquí parece que Elena Garro es usada como una infiltrada. ¿mm? O sea, utilizar su posición, su idea de ser una persona de progresista para meterse para lograr información sobre gente que progresista y dársela a la gente que los ataca, ¿no? De hecho, ellos estuvieron infiltrados mucho tiempo, incluso García Márquez en Colombia y en México sabía que siempre lo estaban buscando y siempre lo estaban siguiendo pues lo tenía bajo la mira siempre. Pero ahora, me llama la atención el personaje problemático, ¿no? El héroe problemático en el que se convierte Elena Garro, ¿sí? Porque, por un lado, es una víctima, digamos, del machismo de Octavio Paz y de la época. Es una víctima, nadie lo puede negar. Sí, Ella ha sido oscurecida, fue oscurecida, opacada por la hegemonía, ¿sí? Del establecimiento. Pero por el otro lado, también tendría, digamos, de alguna forma, una condición de victimaria, ¿no, Carlos? sí. Pues de hecho las víctimas muchas veces se convierten en victimarios, digamos, en la vida cotidiana, digamos. Es eso, es un círculo de víctima a victimario, ¿no? No sé, es que uno no sabe qué decir en estos casos porque tendríamos que entrar también a ver hasta dónde va lo humano y hasta dónde empieza lo estrictamente literario, hasta dónde va el autor y se debe haber una cancelación de la obra o no debe haber una cancelación de la obra. Por supuesto, es un debate súper abierto y tiene que seguirse dando porque o se debe aceptar a ciegas la obra y como no ponerle cuidado al autor, no sé hasta dónde va eso. Hay movimientos que tienden a cancelar al autor, sobre todo cuando el autor es acusado de algún tipo de, Yo me de, de acuerdo del proceso comportamientos de género, ¿no? el proceso de cancelación de Octavio Paz. Algún Sí, estudiante sí, sí. graduado, una clase que estaba dando hace un par de años, algún estudiante graduado me cuestionó el hecho de que me atrevía a utilizar un texto de Octavio Paz, un texto teórico de Octavio Paz. Porque pues estaba ese proceso, digamos, de reevaluación de la figura de Octavio Paz. Eh, pero, Carlos, yo tengo una cosa que compartirle. Queremos agradecerle, digamos, al profesor Julio Rodríguez Puertolas de la Universidad Autónoma de Madrid. Publicó este artículo en 1982 que se llama Fascismo y Poesía en España. Y es un estudio pues, muy, muy, pero muy interesante, publicado en Spanish Language and Literature, número 65, en el que se habla de los llamados bates del fascismo, bates del fascismo español. Y dentro de los bates del fascismo español, me sorprendió encontrar a Leopoldo Panero. Leopoldo Panero, poeta fascista. ¿Sí? Yo quisiera, Carlos, qué pena que lo pongan en esta situación, pero usted lee muy bien y es mi compañero de mesa el día de hoy. ¿Será que leemos hasta acá? Bueno, dice, el tiempo pasa, uno de los más conocidos poetas fascistas, Leopoldo Panero, publica en 1953 un canto personal con el que obtiene el Premio Nacional de Poesía. El autor se enfrenta con Pablo Neruda y evoca las heroicidades de la guerra civil. El libro lleva un prólogo de Ridruejo, con el cual se solidarizan Rosales y Vivanco y en cual se dice que tras Nuremberg, Hiroshima, los bombardeos en masa y los campos de concentración de todo al mundo, hablar de la lamentable muerte de García Lorca y de Miguel Hernández es demasiada farsa.
Mira esa posición tan radical de Leopoldo Panero, 1953. Hablar de la lamentable muerte, de García Lorca y Miguel Arte es una farsa. Y sigue. Pues en efecto, como dice Panero, los crímenes fascistas durante la guerra civil no fueron tales, en serio, Mm, ya que, comillas, palpita un corazón en cada bala, cierre comillas. Y en todo caso afirma, comillas, porque España es así. Y el ruso, ruso. Hoy preferimos el retraso en Cristo a progresar en un espejo ilusorio. Cierra comillas. ¿Mm? ujú. Sorprendísimo. Sí, de todos modos Preferimos el retraso en Cristo, mira. ¿Ah? sí, sí, hay poetas que se alinean, pues no, no solo poetas, artistas y gente de farándula, ¿no? Porque de todos modos el poder tiene un encanto y hay mucha gente que le gusta acercarse al poder y ponerse al servicio del poder. Ahora de pronto los poetas no son tan mediáticos, ¿no? Pero veamos la gente que se alinea no sé, que hay influenciadores y estrellas de rap que se alinean Y será con Carlos, las... aquí hilando, atando cabos, ¿sí? Un poquito ahí como medio sueltos, Carlos. ¿Será que toda esta relación entre el poder, los reconocimientos y el establecimiento de algunos poetas estará detrás de todo eso, la relación y todo lo que hemos discutido con el interés de algunas personas que no necesitan los premios para vivir? En la insistencia en hacer lo que sea para recibir premios, o sea, y reconocimientos estatales con dineros estatales, aunque uno sabe que estas personas son personas solventes de clases medias o medias altas que no necesitan ese dinero. ¿Será que hay algo ahí, el ego del poeta, que necesita colaborar con los establecimientos para buscar un reconocimiento público, quiero decir institucional? Mira, yo lo que pienso es que aquí hay una conciencia de clase y ellos se identifican con una clase. Y esa clase necesita generar símbolos para mantener el statu quo. O sea, ellos no permiten que otras personas venidas de otros estratos, de otras procedencias, se apoderen de lo simbólico, porque entonces el statu quo se empieza a perder las bases simbólicas y la gente puede llegar a dejar de creer en ellos. Sí, a diferentes niveles, no solo en poesía, en música, en otras áreas pasa, ¿no? En el deporte también pasa. No es extraño que las figuras de una selección nacional sean de derecha, aunque hayan salido de barrios pobres. ¿Por qué? Porque hay una identificación con ese modo de vida y ellos de todas maneras lo justifican, ¿no? Dicen, no, mire, yo llegué acá y mire, fui pobre también. Sí, pero fue uno entre 100 millones de muchachos que no pudieron llegar. Sí, uno premiado entre los demás. Pero esa necesidad de apropiarse de lo simbólico es una forma de mantenerse en el poder. Bueno, y allí leyendo el artículo del profesor Julio Rodríguez Puertolas, me encontré, cuando vi a Leopoldo Panero no lo podía creer. Pero resulta, Carlos, que el Leopoldo que yo tenía en mente no era el Leopoldo fascista. Mire, este es el Leopoldo que el profesor menciona, es el poeta fascista, ¿no? Es el Leopoldo Panero que vivió entre 1909 y 1962. Resulta que él, Carlos, es el Ujú. padre de un poeta extraordinario, Leopoldo María Panero. Leopoldo María Panero, que entre otras cosas era uno de esos escritores que tenía una condición, enfermedades mentales. Recuerda, hablamos de él cuando hablamos de Gómez Hattin, ¿de acuerdo? Sí. Leopoldo María Panero, miembro de los novísimos, no podía ser más distante de su padre ideológicamente. O sea, era diametralmente opuesto a las posturas de su padre. Entonces uno se pregunta, ¿no? Estas familias donde la poesía pasa de una generación a la otra y que además tienen, digamos, estas diferencias ideológicas tan radicales, ¿no? Sorprendente, ¿no, Carlos? ¿A qué cree usted que se debe digamos, esa divergencia, ¿no?
Parece una cosa freudiana, una cosa psicoanalítica, ¿no? Tratar de la muerte del padre es simbólica. Parece eso, ¿no? Parece que yo lo veo, ¿no? De hecho, la esencia de él, María Panero, es la poesía, como de su padre también, pero la parte ideológica es lo que él está tratando de matar. Porque de todos modos el régimen es una forma de padre también. Sí. Y es una de las estadios del viaje del héroe también. Entonces, la búsqueda, como dijo, el proceso de Ah, individuación, como usted de acuerdo. lo llamaría Jung, sería en principio tratar de ir rompiendo esos paradigmas que están en la psique y uno de esos es el padre también. Entonces, se puede dar en casos dramáticos, en estos que de pronto la enfermedad mental puede surgir de estos conflictos internos que él tenga o que él haya tenido, pero de todos modos, el camino de regreso a sí mismo es el arte y la poesía. Yo lo veo de esa manera. Carlos, pero sí, sí, tiene razón. A mí me queda difícil entender que un poeta o que una poeta se solidarice con lo injusto, con la injusticia social. Me queda muy difícil entender eso, Carlos. Para ¿Sí? mí también es muy difícil ¿Sí? porque precisamente ¿Mm? el dolor y la injusticia es lo que precisamente causa grandes retrocesos espirituales, ¿no? O sea, la justificación y la racionalización de la injusticia y del dolor hace que la gente sufra y este sufrimiento es un impedimento en muchos casos para poder desarrollarse plenamente. ¿Y no le Y, molesta, Carlos, la hipocresía también? La hipocresía de un tipo como Cela, como Camilo José Cela, que dice que los escritores tienen que estar dispuestos a morirse de hambre y luego uno se da cuenta que lee estas cosas sobre su propio comportamiento. ¿No le parece una hipocresía y que eso es de alguna forma una posición que yo llamaría despreciable? sí, porque de todos modos el poeta debe estar dispuesto a morirse de hambre siempre y cuando no sea yo. O sea, todos los demás muéranse de hambre, sufran, tengan principios, pero no, yo me voy a salvar, tranquilo, no, yo los mando. Y es una posición de superioridad, ¿no? Como que yo me subo en este nicho y desde Ujú. aquí de lo alto puedo decir, no, usted sí sufra, usted no sufra, venga, yo te traigo para acá, para mi lado, a este sí lo puedo comprar, a este no, y crear un parteaguas donde yo me considero superior a los demás y puedo decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso no sirve a la gente como eso no le sirve a las naciones realmente, porque eso crea división, crea injusticias y crea resentimientos. Eso no es bueno. Y peor, que una poeta o un poeta se solidarice con un poder invasor, Carlos. Terrible, 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 terrible. Y desafortunadamente es una figura que tiene cierto valor en otros ámbitos, pero yo me duele a mí ver eso, que a mí personalmente me duele que eso lo haya hecho ella, me duele, ¿sí? Hay otra gente que dice, no, no, hay que perdonarle. Esto no es cuestiones de perdones, es una cuestión de saber, hay que saber lo que pasó para que no se repita. Y Ujú, no es decir, no, hay que cancelarla, no, hay que saber lo que hizo. Hay que ujú. saber lo que hizo para que eso no vuelva a pasar. Porque ahorita está pasando todavía. Está pasando y no solo en México, está pasando en mi país, está pasando, y no solo con poetas de Estados Unidos, no solo con la CIA, hay diferentes organizaciones de inteligencia de otras naciones que no se pueden nombrar que lo están haciendo. ¿Sí? Y, mm, Eso no debe pasar porque se está invirtiendo la carga de culpas con respecto a las grandes tragedias de la humanidad y ahora no se sabe quién fue realmente el culpable porque entre más uno escarba ve que los que uno creía buenos también estaban metidos en eso.
¿Qué cosa? Bueno, en la esquina rota sobre mesa poética tuvo el episodio la semana pasada, un episodio que ya pasa de más de 1000 reproducciones. Y en ese episodio que llamamos Ya permiten usar inteligencia artificial en premios literarios, pues tuvimos una serie de comentarios. Dice Berta Lucía Estrada, me parece muy delicado que un concurso de poesía, cualquiera que sea, permita el uso de inteligencia artificial. Nos dice Gypsy Gitana 774, nos dice, no es justo y no es literatura que alguien gane un concurso con un escrito sacado de la inteligencia artificial. No deberían ni utilizarlo para portadas de libros. Olga Ortega Full, comillas, toda o casi toda la literatura está hecha de intertextualidad, cierro comillas, buen punto. Incluso lo que llamamos a veces inspiración, entre comillas, es retomar, llenarse de lo ya hecho por otros. Así que la generación que viene entenderá, supongo, el término plagio de otra forma. Los concursos tendrían el gran trabajo de regular muy bien ese tema. O sea, una forma de dirigir la inteligencia artificial generativa de textos, como he dicho antes, la semana pasada, es que la inteligencia artificial es un software de plagio, pero también, pero también podría ser visto desde otro punto de vista un software de intertextualidad. Esa puede ser, porque al final en lo que subyace en el fondo ahí es un tema de propiedad, ¿no, Carlos? Sí, sí, bueno, recuerdo que alguna vez le preguntaron, creo que fue a Humberto Eco, que cómo hacía para saber tanto, y él decía, no, lo que pasa es que yo voy a la enciclopedia y pongo los datos, ¿sí? Pero que hay una diferencia. Una cosa es que los datos están disponibles en Internet ahora, y el autor puede llegar y ponerlos de acuerdo con su concepción estética y con su concepción crítica y con el estilo que busque y bueno, todas estas cosas. Pero otra cosa diferente es que la máquina haga ese trabajo. Es que el trabajo del autor es organizar lo que tiene en sus enciclopedias personales, incluso en las de sus amigos, en lo que ha perdido en las tertulias y en sus propias lecturas, y organizarlo coherentemente dentro de en un aparato que él construye, pero no que la máquina lo construya, porque ahí ya deja de ser original. Es que es la construcción de la obra la que hace original a la obra. Y uno de los primeros escritores que conocí yo en mi vida, de los que admiraba, fue Germán Espinosa. Yo conocí al maestro Germán Espinosa en una feria del libro de Bogotá y me atreví un día a preguntarle, maestro, estando ahí junto a él, maestro, ¿cómo logró usted escribir La Tejedora de Coronas? ¿De dónde sacó tanta, pero tanta información? ¿Cómo logró hacer ese libro con tantos datos, ¿no? Y entonces él me lo dijo muy tranquilamente, me dijo, Carlos, de una enciclopedia. Y me Ajá. conmovió la sencillez de Germán Espinosa, la sencillez, la Era, humildad de tener la generosidad de decirle a un joven escritor, mira, mano, así es que se hacen las cosas, ¿no? ujú. Honestidad intelectual, que es uno de los problemas que es recurrente aquí en la esquina rota, ¿no? Los poetas y la necesidad de ser honestos intelectualmente. Sigamos con los comentarios, Carlos, porque aquí hay un par que yo creo que vale la pena comentar ya antes de despedirnos. Mira, el de Marvin Valverde 813, mira lo que dice, Carlos. Bueno, creo que sí estoy de acuerdo con el uso de la IA en los certámenes siempre y cuando sea su propio lenguaje, sus propias ideas y se haya utilizado la IA para detectar clichés, lugares comunes, revisar ortografía, supongo, y puntuación y no se aporte el trabajo y la voz de otros artistas literarios sin que se puedan manejar observación o recomendaciones, punto, supongo. La diferencia está en el tipo de prompts y en la máxima creatividad humana. Bueno, aquí creo que hay un poquito de contradicción. ¿Mm? No entiendo muy bien, Pero lo que pero está diciendo, lo que le responde a la esquina es, quiere decir que se utilice la inteligencia artificial para que haga el papel que el editor tiene en las grandes editoriales o en revistas con mucho presupuesto. O sea, si fuera así, entonces estaría de acuerdo. ¿Usted estaría de acuerdo que la inteligencia artificial sirva o supla el papel de un editor virtual? mm, eso es un campo para discutirlo. Preferiblemente yo no lo haría.
Yo no lo haría porque me parece que eso debe ser del campo humano, porque, porque las cosas no se pueden arreglar a machetazos, digo yo. Este tema, lo que hemos hablado hoy es un tema muy controversial y podemos estar o no de acuerdo, pero lo importante es abrir discusión sobre esto, ¿no? Sí, lo importante es saber lo que pasa para saber cómo actuamos. No hay que tenerle miedo a la verdad, Ujú. no hay que tenerle miedo a la verdad. Tenemos que ser capaces, digamos, de procesar la información sin cambiar la realidad, pero es una obligación de la esquina rota sobre mesa poética poner sobre la mesa estos temas de los que muchas veces no se habla. Nos vemos la semana entrante para el episodio 59 de la esquina rota sobre mesa poética. Hasta luego. Nos vemos, bye bye.